Entre la vida y la muerte hay una delgada línea, pero hay momentos en los que ciertos entes logran trascender esa frontera, y cuando esa línea es cruzada por almas en pena buscando recuperar un pedazo de su pasado, comienza lo que conocemos como paranormal. Pero entre ustedes y yo, sabemos perfectamente que no se trata solo de almas vagabundas, tiene un trasfondo mucho más intenso. Este programa está dedicado para mostrarles a todos ustedes este tema. Bienvenidos sean, mi nombre es José Esmenyó y esto es Un Show Pa'l Susto. Quiero hacerles una pregunta. ¿Alguna vez has presenciado un evento paranormal? ¿Alguna vez has presenciado un evento paranormal? Sean bienvenidos a Un Show Pa'l Susto. Diversas leyendas nos rodean hoy en día, pero hoy hablaremos de una de las más representativas, la Isla de las Muñecas. Esta es una isla conocida por su historia, por lo que se cuenta de ella y por los hechos paranormales que suceden. Es un lugar donde solo su estética ahuyenta hasta a los vivos. Es un lugar donde una hermosa flor ha traído desgracias y estas se convirtieron en un portal a espíritus malignos. ¿Ustedes la conocen? ¿Han ido? Si no, no hay problema, pues hoy es su día de suerte, ¿o no? Muy bien, dejémonos de suposiciones y pongamos en práctica nuestra curiosidad. A continuación, veremos a mi equipo aventurándose a la espeluznante isla, conociendo y descubriendo en carne propia y a través de los ojos locales qué es lo que pasa realmente en la Isla de las Muñecas. Esta historia está basada sobre la vida del señor Julián. El señor Julián fue un hombre campesino, ermitaño, cultivador del campo, fundador de la Isla de las Muñecas. En el año de 1950, a las orillas del canal, de un lado donde ustedes descendieron de su embarcación, se había ahogado una joven turista que paseaba por los alrededores en una trajinera. La joven se encontraba nadando en el canal cuando quedó atrapada por la ninfa y el lodo de abajo. Sus compañeros, al ver que ya no salió, abandonaron su cuerpo y huyeron del lugar. En ese preciso momento, don Julián regresaba de una larga jornada de trabajo cuando a lo lejos ve el cuerpo de aquella pequeña flotando a un lado de su chinampa. Él trató de auxiliarla, pero fue demasiado tarde, puesto que ella se sin vida. Él únicamente lo que hizo fue dar parte a las autoridades y colocó una cruz simbólicamente por respeto. Todas las mañanas, cuando él se paraba a hacer sus deberes del campo, don Julián contaba que lo espantaban mucho. Él decía que era el espíritu de la pequeña que deambulaba por el lugar. Así que don Julián empezó a colocar objetos religiosos como crucifijos, rosarios, pero nada de eso funcionaba, puesto que todavía lo seguían espantando, puesto que él contaba que le iban a tocar la puerta de su chocita o le iban a jalar los pies. Así que un día él, saliendo de esa chinampa hacia el mercado, encontró una muñequita flotando en los canales. Es aquella la del sombrerito que tiene los girasoles amarillos. Don Julián pensaba que si la traía aquí y la dejaba colgada, ahuyentaría las malas vibras y a los malos espíritus y se protegería a sí mismo. Fue entonces cuando él empezó con la recolecta de muñecas, ya sea que las encontrara tiradas en la calle, en la basura, en los canales. Él las traía aquí a su chinampa y les empezaba a colgar con un alambre en cada árbol, como podemos ver. Poco a poco el lugar se fue tornando de muñecas y haciéndose reconocido. 50 años después, don Julián se encontraba sentado a las orillas del canal pescando. Le dio un infarto y cayó al agua, muriendo en el mismo lugar donde halló a esa pequeña. Después de su muerte nos empezaron a visitar varias televisoras del mundo, tanto nacionales como internacionales. Aquí nos visitó Discovery Channel, National Geographic, Canal 11, Canal 13, Canal 40. Vino Guillermo del Toro, Lady Gaga, La Parca, Chessman, Carlos Trejo de Extra Normal, el guitarrista de Metallica King Hammer, Tim Burton, que nos hizo el donativo de esta pequeña muñequita que tenemos aquí. Poco tiempo después, su sobrino, Anastasio Velázquez, él siguió contando la historia y siguió con la recolecta de muñecas durante 17 años. Anastasio llegó a recolectar más de 1.500 muñecas. Él fallece a los 56 años de edad, el 13 de febrero en el año 2019, por problemas de los pulmones. Don Julián, antiguo dueño de la isla, falleció a los 86 años de edad, el 17 de abril del 2001. Pero antes de que Julián dejara este mundo atrás, en vida recolectó él solo más de 1.000 muñecas, de las cuales solamente a una le puso nombre.
es la del vestidito verde. Se llama Agustinita, puesto que la encontró el 28 de agosto, el día de San Agustín, y la creyó como una muñeca milagrosa. Y personas que nos visitan vienen y le piden un deseo, y a cambio le dejan una pulserita o algo significativo de la persona hacia la muñeca. Aquí donde nos encontramos en este momento, es en donde el señor Julián halla el cuerpo de la joven, y 50 años después él se encontraba aquí sentado pescando, le dio un infarto y cayó al agua, muriendo en el mismo lugar donde halló a esa pequeña. La cruz gris es de la joven. Cabe de saber que de aquella nunca supimos ni su nombre ni quién era realmente. El señor Julián es su cruz negra. Antes, hasta este nivel aquí donde estamos ahorita parados, llegaba el nivel del agua. Pero conforme el paso del tiempo y de los años ha ido bajando considerablemente. Únicamente se mantiene con las lluvias, ni sube ni baja, simplemente se mantiene. Y aquí, chicos, como les comenté también, aquí es en donde luego se escucha mucho la risa de los niños, pero más se escucha como luego una niña anda gritando: ven, ayúdame. Es lo que normalmente también pasa aquí, y eso nos ocurre, ¿qué te gusta? Unos cada 4 días a la semana nos pasa este tipo de sucesos paranormales. De mi parte esto sería todo, espero la historia haya sido de su agrado. Esta aterradora leyenda siempre nos ha dejado más dudas que respuestas. Pero, ¿qué dicen las personas que viven y trabajan ahí? No se vayan, porque a continuación, algunos de los trabajadores y habitantes de los canales de Xochimilco nos contarán sus experiencias y anécdotas sobre el lugar. En ocasiones sí me ha pasado en lo personal que he escuchado lamentos a la llorona. Como luego andan llorando, se escuchan muñequitas como luego se mueven, lo que pasa. Escuchamos nuestros nombres. Ahí se escuchan mucho risas de unos niños. Muchas gracias, Jos. Hola, buenas tardes. Nos encontramos desde Xochimilco, en la Isla de las Muñecas. ¿Has presenciado alguna actividad paranormal? Es muy común a altas horas de la noche que nosotros como remeros, como trabajadores, salgamos a remar a altas horas de la madrugada. Podría ser un 2 de la mañana, 3 de la mañana. Y en ocasiones sí me ha pasado en lo personal que he escuchado lamentos a la llorona, o que simplemente se mueven cosas, se caen piedras, cosas así por ese estilo. A veces es muy normal en la madrugada ese tipo de cosas, sí se ha pasado. Aquí lo que normalmente suele pasar cuando nos quedamos a cuidar el lugar es de que se escucha como luego andan llorando, se escuchan muñequitas como luego se mueven. Lo que pasa mucho es que atrás de los baños se ve como andan pasando siluetas, pero son sombras negras las que nosotros vemos. Incluso ayer en la noche, que yo me quedé con mi compañero, escuchamos claramente como una de las muñequitas empezó a chillar por sí sola. La muñequita pues prácticamente no tenía pilas. Y luego aquí, de acá desde este lado, se encuentra la cruz gris, que es de la joven que falleció, y al lado se encuentra la cruz negra, que es del señor Julián. Ahí se escuchan mucho risas de unos niños. Que escucho en las noches en ocasiones que vienen trajineras 2, 3 de la mañana. Salimos a recibirlos para poderles brindar el servicio y no llega nadie. Escuchamos nuestros nombres y que hablo en la noche también yo. Me han comentado mis compañeros. Muchísimas gracias. Esa es una de las experiencias que nos han sucedido aquí. Antes de pasar al siguiente segmento, nos acaban de informar de último minuto que un fragmento en el clip que acabamos de ver se escucha un sonido bastante extraño. Al revisarlo minuciosamente, hemos encontrado el sonido de una risa. A continuación, se los mostramos. Hay otras fuerzas en este mundo que no entendemos, y el mercado de Sonora
es conocido por ser un lugar donde puedes encontrar todo tipo de cosas relacionadas con el mundo del esoterismo, desde inciensos, elementos de brujería. Mucha gente va ahí buscando cosas para sentirse mejor, ya sea para el cuerpo o el alma, anuncios de magia negra y blanca, lecturas de cartas o manos llenan este lugar. Es por eso que hay cosas bastante oscuras que se cuentan ahí, que seguro no se imaginan que suceden en ese lugar. Gente de alrededor comenta que las escuelas más cercanas cierran en fechas de Día de Muertos, eclipses y luna llena, para evitar que los alumnos sean secuestrados y usados en rituales y sacrificios. Pero esto no es lo único que podemos encontrar en este mercado. Para aquellos fanáticos y seguidores fieles a lo empírico, este lugar no se limita a una experiencia expectativa. De hecho, te invita y te arropa a ser parte de un rito, como la santería. La santería es un encuentro entre lo divino y lo humano, entre rituales ancestrales y el poder de los santos. Pero, ¿qué hay detrás de estos misteriosos cultos y cómo influyen en la vida cotidiana de miles de personas? En nuestra siguiente cápsula lo explicaremos. La religión yoruba, o también conocida como santería, fue llevada a Cuba en los siglos XVI y XVII por los negros esclavos de África, y de Cuba se trajo a México y es una de las más practicadas, a pesar de provenir del sector de más bajos recursos por parte de quien solicita el servicio. Es la religión más cara. En la santería, la adivinación con caracoles es un ritual que se usa mucho para establecer cuántos trabajos se van a requerir, a qué dios se le va a ofrendar dicho trabajo y para determinar la naturaleza exacta de la ofrenda. Todos los santos exigen sacrificios de animales: chivos, gallinas, gallos, pollos, palomas, inclusive animales más grandes como gatos, perros, ovejas, inclusive vacas. Depende del trabajo que se va a realizar, es el tipo del animal a ofrendar. También existen otros elementos como licor, flores, alimento, dinero, pero el elemento esencial es el animal. En la actualidad, la santería ya se ve como un negocio donde los trabajos se monetizan, depende del tipo de cliente. Por ejemplo, el mismo amarre lo puedes encontrar entre 1,000 pesos hasta 15,000 pesos, inclusive 30,000 pesos. Todo depende del tipo de cliente. Para traer dinero a tu vida, que también es otro de los trabajos más solicitados, puede oscilar entre 20 y 30,000 pesos cada trabajo. La ignorancia juega un papel muy importante en este tema, ya que entre las repercusiones de realizar este tipo de trabajos podemos mencionar que se transgreden las leyes de vida, que aunque no las conozcas, tienen influencia en cada una de las personas. En este caso, tanto para las personas que solicitan el trabajo como para las que lo realizan. Entre estas leyes podemos mencionar la ley de individualidad, donde nadie puede pensar ni sentir por otro más que por sí mismo, pero aquí se interfiere con el libre albedrío de otras personas. La ley de causa y efecto, donde todo lo que tú realizas tiene un efecto, ya sea positivo o negativo. Y al momento de tú transgredir esta ley con otra persona, con un tercero, pues estás afectando de forma directa. Hay relatos que mencionan que en la política se recurre mucho a este tipo de trabajos, tanto para obtener buenos puestos como para mantenerlos. Trabajos de santería, el vudú y el culto a la Santa Muerte. Se dice que el Bester Gordillo, cuando era líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, estaba muy metida en los ritos de la Santa Muerte, a quien le pedía siempre que la ayude a anular a sus enemigos, y como pago a los favores recibidos, apoyó en secreto a la construcción de santuarios en colonias populares en el Distrito Federal. También se dice que fue a África a solicitar un trabajo para controlar al entonces presidente. En este caso, se sacrificaría a un león con ciertas características. El objetivo era transmitir la fuerza del león a el Bester. El brujo le comentó que le costaría mucho, pero no hablaba de dinero,
sino que iba a pagar con lo que más le iba a doler, con lo más querido, uno de sus familiares. Poco tiempo después del viaje, uno de los hijos de su hija Maricruz falleció de manera trágica mientras jugaba con otros niños en el elevador de su departamento en el que vivía. Se desnucó al ser aprisionado por las puertas eléctricas. Era el nieto más querido de Lester. Y se dice que este trabajo costó alrededor de $45,000. Fantasmas, brujería, santería y espíritus. Todo parece tan fantasioso y sacado de un cuento de hadas, ¿verdad? ¿Ustedes creen en ello? Porque algunas personas necesitan pruebas y evidencias. Por eso mismo, la semana pasada tuve la oportunidad de conocer a un experto en el tema, quien nos concedió una entrevista. Vamos a viajar tras sus palabras para conocer todas estas perturbadoras experiencias que ha tenido a lo largo de su vida. Estamos de vuelta en este caso paranormal. El día de hoy vamos a entrevistar a una persona que ha vivido estos sucesos. Hola Marco, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. No, a ti por estar aquí el día de hoy. Y bueno, quería platicar contigo sobre todo este tema paranormal. Como bien sabemos, eres testigo de este tipo de situaciones, pues fuera de este mundo, ¿no? ¿Y cómo empezaste a vivir estas experiencias? Pues para mí fue por parte de mi familia. Mi familia es muy católica. Entonces mi papá nos inculcó mucho el tema de ir a la iglesia. Hace 15 años o 16 años que estoy metido en el tema muy, muy personal de la iglesia católica y ahí fue donde yo viví esas experiencias paranormales, sirviendo a la iglesia. Sí, y sobre todo yo creo que en el tema religioso es donde más cosas pueden suceder. ¿Y qué tipo de entes o cosas has visto? Bueno, pues fui testigo de una posesión. Yo tenía alrededor de 16, 17 años y estando ministrando, porque éramos parte del grupo de alabanza de la iglesia, nos tocó presenciar una posesión demoníaca. Una posesión. ¿Intentaron realizar algún tipo de exorcismo? Sí, el padre en ese momento, el diácono, que era el que tenía la mayor posición en la iglesia en ese momento, pues llegó directamente con la persona que estaba pues en esta situación, le puso las manos encima, le taparon la cabeza con una bolsa negra para que ninguna persona se le acercara y la sacaron en ese momento de la iglesia. Wow, y a todo esto me imagino que no se les ha de haber cruzado por la cabeza, pero intentaron documentar toda esta situación. Sí, una persona, de hecho, que estaba en el ministerio. La indicación fue todos voltéense, no volteen a ver a la persona porque hay indicaciones muy particulares cuando pasan este tipo de cosas que después nosotros nos enteramos que teníamos que hacerlas, ¿no? En ese momento seguimos las indicaciones del personal que sabía qué hacer, pero un chavito sí grabó con su celular, como que le dio curiosidad pues todo lo que estaba pasando, porque sí fue algo que nunca nadie había vivido de los que estábamos ahí, y grabó con su celular todo lo que pasó cuando lo sacó el padre y todo. ¿Y pudieron recuperar esa grabación? No sé si ellos todavía la tengan. Todavía tengo el contacto de esta persona que grabó. Él salió del ministerio unos 2 años después, pero pues seguramente la debe de tener. Wow, eso es impresionante. Y a raíz de todo esto, ¿qué podrías recomendarle a la gente que también sufre o ha vivido este tipo de experiencias y que posiblemente han quedado traumatizadas? Pues es eso, o sea que esas cosas pasan cuando menos te lo esperas, ¿no? Entonces tú tienes que guardar la calma en ese momento. O sea, digo, no lo vas a saber hasta ese momento, ¿no? Pero después te da mucho miedo. A mí me daba mucho miedo regresar a la iglesia. Entonces lo que yo les digo es acérquense a una persona que sepa, que les pueda platicar qué fue lo que pasó. Les platican ustedes todo lo que vivieron y después de eso ya ustedes pueden tomar una decisión concreta de si quieren volver a ese lugar donde pasaron las cosas. Ese es como mi recomendación. Sí, más que nada porque en la gente genera mucho escepticismo, ¿no? Claro. A raíz de todo el tema de nada es falso, es verdadero, pues ya teniendo personas que han vivido estas situaciones como es tu caso, pues sí
pueden inspirar a muchas personas a contar su historia y a saber qué hacer. Exactamente. Perfecto. Pues muchísimas gracias por gracias esta a ustedes. entrevista. Wow, pero qué guapo entrevistador. Pero bueno, esta es una viva prueba de lo que muchas personas experimentan en su día a día. Algunos lo consideran como un don, otras como una maldición. ¿Ustedes qué opinan? ¿Han pasado por esto alguna vez o han conocido a alguien que ha pasado por esto? Son dudas las que nos quedan a raíz de todo esto. Pero, ¿no es eso lo divertido de la vida? La curiosidad y el morbo nos permite elevar la mente al siguiente plano de la imaginación. Pero trasladar esa esencia a la vida real, percibiendo en persona lo que conocemos como paranormal, nos permite entender esa experiencia de una manera totalmente diferente. Y hoy lo pudimos comprobar. El día de hoy estuvo lleno de sustos y escalofríos, de momentos inesperados y de un gran acercamiento a todo esto que guardabas y evitabas en tu mente. Veamos qué nos depara la próxima vez, si es que hay.